Y en más temas legislativos, los exintegrantes de la Asamblea Constituyente destacaron las bondades de la Carta Magna local y aseguraron que protegerán el documento por su contenido vanguardista y de ejemplo democrático para todo el país. Más del tema. Las controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia pretenden frenar el avance democrático de la ciudad. Así lo informaron los exdiputados de la Asamblea Constituyente en el ciclo de conferencias La Constitución Política de la Ciudad de México, Logros y Retos. No solamente no quieren que esta Constitución se replique por su novedad y su atractivo en las constituciones de los estados, sino lo que no quieren, y además hemos probado que una Constitución, una nueva Constitución Nacional es posible. Y aunque para algunos esta es una constitución asesina porque establecimos el derecho a una muerte digna, pues lo cierto es que vamos a seguir reivindicando lo que para nosotros es fundamental. Los constituyentes defendieron la Carta de Derechos creada en el documento, argumentando que la misma promueve, respeta y garantiza los derechos humanos y una vida digna para los habitantes de la ciudad. Además de que la aprobación de los 71 artículos no fue una arbitrariedad, sino un consenso de la mayoría de los diputados. Las impugnaciones hoy son realizadas por aquellos constituyentes o grupos parlamentarios que la expresión yo no podría llegar a controvertir algo de lo que yo voté a favor. Eso me parece absolutamente falta de ética política y profesional. Porfirio Muñoz Ledo indicó que el gobierno de la Ciudad de México tendrá lista su respuesta el lunes, donde nombrarán a algunos abogados como delegados para su defensa. Y si la Corte no resuelve a favor de la Ciudad de México, el caso se llevará a los tribunales internacionales. Los diputados invitaron a los ministros de la Suprema Corte a resolver en beneficio de la sociedad. Con imágenes de Joel Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.